¿Por qué hacemos arte? Bueno, es una buena pregunta que me he planteado muchas veces y que creo que tiene su explicación desde el punto de vista de que en nuestra vida cotidiana la mente tiene mucho ruido interno, un ruido que podría llamarse el diálogo interno, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con las preocupaciones que uno tiene, con los problemas que uno tiene, con las cosas que le han pasado, con las cosas futuras que uno piensa que le puede llegar a pasar, aunque en realidad son ilusorias, ¿no? Mientras que cuando una persona se pone en el plan de tratar de hacer algo, intentar hacer arte, digamos, entra a trabajar en otra dimensión, vamos a llamarle, porque creo que cualquiera que haya intentado hacer un cuadro, pintar, modelar o lo que fuere, se da cuenta que llega un momento, si está muy metido en la cosa, en que su mente se aplaca, como que los pensamientos se aplacan y el tiempo parece que no pasara el tiempo. Cuando uno quiere acordar, pasó una noche. Me ha pasado de amanecer, por ejemplo, haciendo un trabajo sin sentir cansancio. Es como entras a jugar otra energía, digamos, y otra dimensión de la mente. Creo que tiene que ver con que la educación nos implica, la educación general implica que tengamos que manejar más la parte racional, la parte discursiva, la parte lógica, y no la parte, digamos, intuitiva que corresponde al hemisferio derecho del cerebro. Entonces ahí termina habiendo un desequilibrio. Una persona que, por ejemplo, los chicos, ¿cómo se expresan los chicos? Normalmente lo hacen con espontaneidad. Tienen que dibujar, dibujan, no se preocupan si está bien, si está mal, ¿no es cierto? Se expresan. Pasado un tiempo, cuando ya han pasado por la escolaridad, llega un momento que es muy típico, que dicen, yo no sé dibujar, por ejemplo. Es una cosa bastante común porque es como que ya se empiezan a plantear cómo es dibujar correctamente, cómo es modelar correctamente, cuando en realidad se trata de la expresión y hay muchas maneras, y hay muchas, ya no hace falta que lo explique, muchas formas de arte, ¿no? Vale para todo, vale para la música, vale para la danza, vale para todo. Yo creo que ese diálogo interno que además comienza, esto es algo que yo lo recuerdo en mí, por ejemplo, comienza cuando uno empieza a hablarse adentro. Empieza a cortar ese nexo con la mente intuitiva. Y ahí es donde empieza a aparecer el problema de que la persona se va, digamos, inhibiendo y que no es capaz de expresarse libremente mediante algún tipo de medio artístico, ¿no? Hay otras formas, por supuesto, ¿no? Para, digamos, salir de esa encerrona de la mente que no nos deja en paz, por ahí que estamos siempre preocupados o presentando cosas y a lo mejor angustiados incluso, porque genera una angustia el hecho de que uno siente que es un yo separado de los demás, del mundo. Entonces esa es una ilusión en realidad, ¿no? No estamos separados, estamos todos en la misma cosa. Genera esa angustia cuando la persona está trabajando en algo, pierde, digamos, ese contacto con esa mente discursiva y analítica que está siempre viendo a ver qué está bien, qué está mal, esto, lo otro, ¿no es cierto? Y se sumerge en otra dimensión. Esa dimensión es como un estado de presencia simplemente, un estado del ser más íntimo, de lo que sería el ser, digamos, sin ese discurso que es la mente, y que nos permite entrar en ese tipo de estado como de paz o de tranquilidad, por lo menos en mi caso se da así, ¿no es cierto? Se llega a lograr un espacio de creatividad, vamos a llamarles así, en donde la persona olvida sus problemas y comienza a funcionar dentro de esa otra sintonía. Creo que incluso hay un cambio a nivel cerebral, eso creo que se debe haber estudiado incluso, ¿no? Hay otras maneras, por supuesto, por ejemplo, el yoga plantea algo parecido, la meditación en muchas formas de meditación, el tai chi, que sería una meditación en movimiento, y otras maneras, digamos, de llegar a resultados parecidos. Y creo que en todas las formas de arte o relacionadas con el arte aparece este tema. Respecto de mi trabajo como obra personal, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de Montevideo. Iba con la idea de hacer más que nada pintura y dibujo, que era lo que más había hecho, digamos, porque de chico no tuve oportunidad de hacer cerámica. Pero cuando vi el taller de cerámica y vi los resultados que salían de los hornos, me enamoré de la cerámica. Fue así como un enamoramiento a primera vista. Y la escuela tenía una modalidad de trabajo muy particular que consistía en que se producía mucho cerámica a torno de uso cotidiano.
había un planteo de hacer un arte popular, vamos a llamarlo así, en donde los mismos profesores y los alumnos por ahí planteaban un modelo. Si ese modelo se aprobaba, digamos, digamos, el resultado de un trabajo personal, se seriaba y lo hacíamos entre varios, nos sentábamos en una mesa larga. El principal protagonista a lo mejor era el que hacía el dibujo, otro venía con un color, rellenaba un color, otro. En la punta de la mesa iba saliendo hacia las tablas, hacia el horno, ¿no? Bueno, ahí me enamoré del torno también, que es una herramienta que me gusta mucho. Si bien ya venía trabajando con el sistema de rollitos, que lo he usado hasta el día de hoy, me gusta trabajar con rollitos, no me lo enseñó nadie, me salió naturalmente, o sea, hacer el choricito es algo natural para mí. Y bueno, en ese momento más que nada hacía vasijas, probaba a hacer vasijas que eran bastante escultóricas a veces, ¿no? Y más adelante empecé a hacer esculturas en cerámica. La primera escultura importante que hice, que es una que se llama Meditación, está hecha justamente por el sistema de rollitos. Es muy figurativo, o sea, en ese momento entré por el lado de la figuración, ya que venía haciendo dibujos a lápices. Ciertos trabajos que hice con el tema de la figura humana me fueron llevando hacia una síntesis, primero una estilización, luego una síntesis y cierto grado de abstracción de la figura humana. Entonces hay una en particular que está hecha también con el sistema de rollitos, la primera que hice, que es una maternidad, que creo que es una de las más logradas. Primero fue una talla en madera, pero después me gustaba tanto la figura que la llevé a la arcilla en una técnica que se llama raku, en donde no apliqué un esmalte, sino que engobé toda la figura, la bruñí, cosa que es bastante dificultosa porque el raku es una pasta muy áspera, y luego la sometí a la quema del raku con un ahumado en algunas partes de la figura. Bueno, eso lo mantuve en varias figuras más, y en algún momento se me ocurrió de hacer algunos trabajos con partes de torno, o sea, con figuras hechas en parte a partes de torno. El torno es una herramienta muy particular que generalmente se la une a la producción o a la vasija, pero ha sido usada por mucha gente. Por ejemplo, uno de ellos fue Picasso, que tomaba las vasijas en el taller de Boulerie y las deformaba. Entonces te sacaba de una vasija una paloma, te tomaba una vasija y le daba un par de toques, le ponía un par de asas con determinado sentido y era una mujer, la pintaba y terminaba siendo una figura femenina. O le pedía al tornero, por ejemplo, porque no torneaba, nunca le interesó, que hiciera de determinada forma, las unía y salía un toro, por ejemplo, ¿no? O una cabrita o cosas así, ¿verdad? Bueno, yo no me interesó copiarlo a Picasso, no hice nunca nada que tuviera que ver con él. Hubo una cosa hecha en rollitos que sí, que tiene algo de Picasso, pero es la única. Y empecé a hacer mis propias figuras llevadas, digamos, a una figuración más o menos estilizada de figuras de mujer, claramente. En algún momento entró un tema que fue lo siguiente: hice una caja en torno cuya tapa estaba unida al cuerpo de manera tal que aunque está separada no se puede abrir. La llamé caja de Pandora. Entonces eso me llevó a hacer una vez en un encuentro en el norte una Pandora con su caja en la mano. Y a una mujer que le gustaba mucho la cajita me la quería llevar, pero dijo, no, esta es parte de la obra. Bueno, después la hice en torno, tengo una pequeña Pandora hecha en torno. Y la última que hice, la hice en un encuentro de La Pampa, fue producto de haber soñado con la figura. Me desperté a las 6 de la mañana con la imagen de Pandora dormida sobre la caja. O sea, era la figura con la cabeza reclinada sobre la caja. Y era la misma temática, ¿no? Me invitaron a este encuentro en La Pampa, que se hizo, si mal no recuerdo, en el 2017, y el planteo era toda alfarería, o sea que tenía que trabajar con el torno. Llevé el boceto y me puse a trabajar sobre el torno, teniendo en cuenta el boceto, y la llevé a un tamaño grande, más o menos de unos 50 centímetros. Quedó ahí en La Pampa. Por supuesto que yo no la horneé, sino que quedó a cargo de una ceramista pampeana, que es Cristina Fiorucci. Ella la horneó en su horno y quedó, digamos, en La Pampa. Creo que quedó a cargo de la fundación del Banco La Pampa, que fue la que apoyó mucho ese proyecto, ¿no? Ese encuentro que duró 15 días, fue realmente una maratón, ¿no? Bueno, aparte de eso, he trabajado también con grabado, y en general mis figuras siempre remiten a la figura femenina. Yo considero que el arte como materia
a todos los niveles es imprescindible para que las personas tengan, digamos, un desarrollo equilibrado mental y emocionalmente. La mente sensible escapa un poco al intelecto, es más lo intuitivo, tiene más que ver con la creatividad, con los sueños. La música no se puede decir que sea una cosa racional, aunque tiene una base racional, sino que es sensible. Por algo se dice que, por ejemplo, la música es el lenguaje universal. Yo puedo escuchar cualquier músico de cualquier parte del mundo y voy a sentir algo si el tipo transmite algo, ¿no? Los chicos, por supuesto que hay que darles, digamos, la posibilidad de expresarse hasta la edad que sea. A los adolescentes lo mismo, creo que para los adolescentes es muy importante. Y los adultos buscan eso, yo me doy cuenta por la manera en que se busca ir a un taller de arte, ya no solo en la escuela, sino en los talleres particulares, como para encontrar una vía de escape al agobio de algunas cosas cotidianas, ¿no? Eso un poco como que calma la mente de la persona y le permite, digamos, salirse un poco, ¿no? Salirse un poco del problema cotidiano de la vida, ¿no? Dentro de lo que ha sido la enseñanza, yo me dediqué a la cerámica, obviamente, porque es lo que estoy más especializado. Es, digamos, una parte del mundo del arte, a pesar de que por ahí se la ha, digamos, categorizado como una artesanía, cuando en realidad es una técnica. Básicamente es una técnica. Yo puedo hacer un ladrillo con arcilla, puedo hacer, qué sé yo, una teja con arcilla, pero eso no sería arte a no ser que un arquitecto haga una obra de arte con los ladrillos que luego se dan amontonados de determinada manera y terminan siendo una obra de Alvarado o cualquier otro arquitecto conocido que han hecho obras muy apreciadas, ¿no? Pero claro, un poco como se relaciona demasiado con el cacharro está muy relacionado con lo industrial, se piensa a veces como que la cerámica no está dentro de lo que sería el arte. Está la seriación, por supuesto, pero también está la obra única. Antes hablaba, creo que algo con ustedes de lo que fue Picasso, que estuvo de visita un día en el taller de Valorí, hizo un par de cosas y volvió al año siguiente y se les instaló prácticamente. Y después de eso se compró un horno y trabajaba en su taller en París. Picasso hizo cosas que a nadie se le hubiera ocurrido, o por lo menos nadie, no del todo es así, es cierto, pero a nadie de los artistas se le había ocurrido de tomar una vasija torneada y convertirla en otra cosa. Hay ejemplos, por ejemplo, creo que en la India hay una secta o una casta, no sé cómo llamarle, que hacen ofrendas votivas que están torneadas y son como caballos o tigres de cerámica. Es un dato poco conocido, yo lo he encontrado por ahí. O me parece que algunas cosas que se hicieron en Creta, que los cretenses usaban mucho la cerámica, pueden ser hechas en base a torno y modelado posterior, así como las diosas de la serpiente, que son muy conocidas, ¿no? Y la cerámica, bueno, como nosotros a veces hablamos de los ceramistas, es un oficio también, un oficio que se puede practicar a nivel de una fábrica, en donde puede haber técnicos y puede haber gente especializada, por ejemplo, el que pinta, el que decora, vamos a llamarlo así, ¿no? El que trabaja con los moldes, el que te carga los hornos, o sea, como que hay sesiones compartimentadas. Pero el ceramista, como lo conocemos, surge un poco, no desde siempre, sino el ceramista individual o el ceramista que está en un taller determinado, quizá más o menos hacia los años 1800 y pico, que empieza el movimiento Art Craft, y hay una serie de talleres que van generando cerámica con determinadas características. Los hermanos Martin y algunos otros que marcaron una época del Art Nouveau, por ejemplo, en cerámica, y otro, el de vidrio también se hizo mucho, ¿no? Que también es una rama de la arte del fuego, ¿no? Luego, bueno, se va generalizando, un poco entrado en el siglo XX, el hecho de que hay gente que se interesa en la cerámica, artistas que se interesan en la cerámica. Bernard Lee, por ejemplo, que nació en Hong Kong, pero que es hijo de ingleses, trajo mucho de la cerámica de Oriente, porque él vivió en Japón en un momento, a Occidente, y escribió un libro que se llama Manual del Ceramista, que fue como una especie de Biblia del ceramista. No tanto por la parte técnica, porque en realidad él trabajaba con su material y los materiales son muy relativos.
sino por la parte conceptual que él decía de lo que era hacer buena cerámica, ¿no? Tenía un punto de vista muy marcado por Oriente. Los orientales consideran que la cerámica utilitaria también forma parte del arte, a diferencia de Occidente. Y en Japón, la gente común y corriente de Japón consume la cerámica de sus artesanos. Y luego tienen, por ejemplo, los tipos que son muy capos, muy capaces y que trabajan a un nivel superior, como Hamada, que fue un ceramista muy importante del siglo XX, y su discípulo, que fue Shimaoka Tatsusu, que falleció hace poco, otro ceramista muy importante. Gente que trabaja también con el entorno, pero que hacen obra única. Hacen una producción, por ejemplo, un poco más de uso, con ayudantes en el taller, pero también hace obra única. Y sus obras se cotizan muy bien, o sea, los coleccionistas de arte las pagan muy bien porque son realmente obras de arte, ¿no? La cerámica entonces es un oficio, digamos, un oficio que tiene sus avatares, ¿no? Tiene dificultades técnicas porque hay que conocer mucho de lo que es, digamos, la parte de la química, aunque hay gente que cree que es alquimia, pero nada que ver, realmente eso podía pensarlo alguien en el siglo XV, pero no hoy. Hoy sabemos que hay constantes químicas para los esmaltes, que hay constantes químicas para las pastas, digamos, para formular bien una pasta. Cuando uno está trabajando y está realmente metido en lo que está haciendo, es como que volvemos un poco a nuestro centro. No estamos fuera de mirando para el futuro o mirando para el pasado, sino que estamos centrados en nosotros mismos. Creo que ese es el valor del arte, más allá de lo que uno crea que es.